Bienvenidos a una nueva inversión a fondo. Hoy la misión es adentrarnos en los densos bosques de la Sierra Madre Occidental. Específicamente en el estado de Durango. Exacto, en Durango, México. Vamos a desmenuzar un fenómeno evolutivo que, la verdad, está ocurriendo a una velocidad asombrosa. Vamos a platicar sobre la hibridación natural en los bosques. Así es. Y el objetivo de este análisis a fondo es entender cómo y, sobre todo, por qué los árboles están mezclando sus genes de manera silvestre en la naturaleza. Sí, ¿y qué ventajas de supervivencia frente a climas extremos se derivan de todo este proceso? Porque además queremos ver qué implica este intercambio genético para, la industria maderera y el futuro ecológico. Claro, es un tema súper completo. Y para fundamentar esta plática, nos basamos en una investigación fascinante. Es un estudio científico de mayo del año 2022 sobre la hibridación natural en rodales semilleros de 7 especies mexicanas de pinos. Un documento interesantísimo, por cierto. Totalmente. Bueno, vamos a desempacar esto, porque lejos de ser un reporte técnico, árido y aburrido, lo que los datos nos muestran es una historia de supervivencia en tiempo real. Es la evolución ocurriendo frente a nuestros ojos. Ajá. Y claro, como siempre, la idea es disfrutar de una buena conversación sin que quienes nos escuchan sientan la pesadez de una lectura académica. Es aprender algo nuevo, pero relajados. Y cabe mencionar para toda nuestra audiencia que mantenemos nuestra regla de oro estricta. Así es, nada de palabras en otro idioma. Cero. Todo 100% en español durante todo el análisis. Fíjate que al revisar los documentos, yo daba por sentado que la hibridación era, un proceso casi exclusivo de laboratorio. Mucha gente piensa eso, sí. Pero ver la escala en la que esto ocurre espontáneamente ahí en Durango, de verdad cambia toda la perspectiva sobre la biología forestal moderna. Es que es un cambio de paradigma total. O sea, lo fascinante aquí es que este proceso actúa como un verdadero atajo evolutivo. ¿Un atajo? Sí, un atajo. Quienes estudian la genética forestal saben perfectamente que la evolución clásica, esa evolución de mutaciones graduales, toma muchísimo tiempo, miles de años a veces. Claro, lo que nos enseñan siempre en la escuela. Exacto. Sin embargo, la hibridación natural, que la podemos definir de forma sencilla como este cruce reproductivo espontáneo entre diferentes especies de plantas sin ninguna intervención humana, pisa el acelerador a fondo. Pura naturaleza haciendo su trabajo. Así es. Al combinarse el polen de una especie de pino con los conos de otra distinta, se originan rápidamente nuevos compuestos bioquímicos y también fenotipos morfológicos y fisiológicos completamente nuevos. Básicamente, están creando herramientas genéticas nuevas de la noche a la mañana. Bueno, en una sola generación. En una sola generación, exacto. Y esto dota a las especies híbridas de la tremenda capacidad de ocupar nuevos hábitats, lugares que, de otra forma, serían biológicamente imposibles de colonizar para las especies puras de sus padres. Justo eso. Eso es lo que me voló la cabeza. Es como si el bosque estuviera haciendo su propia investigación y desarrollo para expandirse. Es una excelente analogía. Pero, a ver, también hay que poner las cosas en perspectiva. Porque mezclar genomas que llevan miles de años separados, tiene sus riesgos, ¿no? No es que cada cruce resulte en un superárbol indestructible. Definitivamente no. Qué bueno que mencionas eso. Sí, leyendo sobre la dinámica de estas poblaciones divergentes, queda clarísimo que existe el otro lado de la moneda, que es la descendencia inviable. Claro, el fracaso genético. Ajá. Si la mezcla genética es inadecuada para el entorno, terminamos con árboles que presentan problemas de crecimiento, deformidades o que simplemente no pueden reproducirse. Y eso podría, amenazar fuertemente la productividad y la estabilidad del bosque. Romantizar el proceso. Cuando la hibridación falla a gran escala, la estabilidad general del ecosistema sufre. Por eso, esta investigación específica en la Sierra Madre Occidental es tan monumental. Porque busca entender ese equilibrio, ¿verdad? Busca precisamente mapear esa línea delgada entre el éxito evolutivo y el fracaso genético. Y para lograrlo, los investigadores no se limitaron a observar un par de hectáreas, delimitaron 41 rodales semilleros. A ver, detengámonos ahí un segundo para dimensionar esto. Un rodal semillero no es cualquier pedazo de bosque silvestre al azar. No, para nada. Es un área designada oficialmente, muy cuidada y protegida por la altísima calidad genética y física de sus árboles. Es un área que se utiliza específicamente para recolectar semillas para la reforestación, ya sea comercial o ecológica.
Es, digamos, la élite del bosque. Exacto, la élite. Y las especies elegidas para este escrutinio no son un detalle menor. Reviso mis notas, fueron 7 especies mexicanas de pinos. Sí, fueron 7 especies en total. Exacto, 7. Las menciono rápido. Fueron el pino arizónica, pinos embroides, pino duranguensis, pino engelmanni, pino leiophylla, pino lumholtzi y el pino teocote. 7 especies. Una lista muy específica. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque uno, desde afuera, podría preguntarse por qué exactamente estas 7, o sea, de entre la enorme y maravillosa biodiversidad que tiene México. Y la respuesta tiene un peso económico tremendo. Totalmente. Estas especies son el motor absoluto de la industria forestal en el norte del país. De su madera depende la obtención de madera contrachapada y de madera aserrada. Estamos hablando de la columna vertebral de la economía maderera local en Durango. Así es. Si esta hibridación está alterando la calidad de la madera, el impacto, va mucho, mucho más allá de una simple curiosidad de la biología. Si conectamos esto con el panorama general, la selección de estas especies es una decisión estratégica brillante. Son especies muy abundantes, de amplia distribución geográfica y de alto valor comercial. Cualquier variación les afecta. Exacto. Cualquier variación en su ritmo de crecimiento, en la rectitud de su tronco o en la densidad de su madera debido a esta mezcla genética silvestre tiene repercusiones económicas inmediatas. Claro, porque la industria necesita estándares. Por lo tanto, aislar y entender este fenómeno no es solo un capricho científico de unos biólogos, es una necesidad urgente para la gestión sostenible de los recursos maderables del país. Completamente de acuerdo. Y el rigor con el que los científicos decidieron medir esto es verdaderamente destacable. Aquí es donde se pone realmente interesante porque revisé los datos duros 2 veces para no equivocarme. Los números son impresionantes. Sí, la metodología me dejó sin palabras por la pura logística que implica. A ver, recolectaron 1970 semillas. Ajá. 1970. Y evaluaron el desarrollo de 3.465 plántulas. Que son los pinos jóvenes. Exactamente, 3.465 de ellas. Todo este material genético se rastreó cuidadosamente hasta 1.421 árboles progenitores. Incluyendo tanto a los padres puros como a los híbridos. Así es, rastrear el linaje exacto de más de 3.000 plántulas desde la inmensidad del bosque hasta el vivero es una labor titánica. Es un trabajo de años. Sí, pero lo que me parece, de verdad, el movimiento maestro del estudio es el control ambiental que aplicaron en los viveros. El experimento en viveros es la clave de todo. Mantuvieron a estas 3.465 plántulas bajo condiciones de vivero exactamente idénticas durante 15 meses ininterrumpidos. 15 meses. Ese periodo de 15 meses en condiciones homogéneas es el ancla que le da validez a todo el estudio. Es un principio básico en la ciencia, pero dificilísimo de mantener a esa escala de miles de plantas. Me imagino que cualquier variación te arruina el dato. Por supuesto. Al asegurar que cada plántula reciba exactamente el mismo sustrato, la misma cantidad de riego, la misma luz solar y la misma temperatura, se elimina por completo el ruido ambiental. Claro, las pones a competir en igualdad de circunstancias. Esto garantiza que cualquier diferencia en el crecimiento, en el grosor o en la supervivencia se debe pura y exclusivamente a la genética interna de la planta, a su código genético. Se descarta por completo la variable de que, este árbol creció más alto porque simplemente estaba en un rincón más soleado del vivero o porque recibió más agua un día. Exacto. Es el lienzo en blanco necesario para que los genes se expresen sin interferencias externas de la naturaleza. Y revisando los resultados que salieron de ese lienzo en blanco, me llamó muchísimo la atención cómo manejaron la parte visual, la parte morfológica de los pinos. Esa parte es muy reveladora. Porque, claro, encontraron diferencias morfológicas significativas entre los árboles semilleros de especies puras y los árboles híbridos putativos. Pero luego aplicaron un análisis estadístico. El análisis de coordenadas principales. Sí, mero. Y los números nos revelan una paradoja buenísima. Cuando los científicos agruparon a los árboles y usaron los valores medianos, lograron separar de manera muy clara a los linajes puros de los híbridos.
Matemáticamente se veían muy distintos. Exacto. De hecho, a nivel de grupo, el análisis explicaba el 81% de la variación total. 81% es muchísima certeza. Es una diferencia clarísima. Pero aquí viene el detalle. Cuando intentaban mirar a los árboles de forma individual, intentar identificar a los individuos uno por uno, la herramienta estadística apenas explicaba el 10.4% de la variación. Baja muchísimo. De 81 a 10.4%. O sea, un trabajador forestal, un experto en medio de la sierra, literalmente no podría distinguir a un pino híbrido de uno puro a simple vista. Y esa es precisamente la trampa visual de la hibridación críptica. A nivel poblacional, cuando ves a miles, la firma genética es innegable. Pero frente a un solo árbol, Frente a un solo individuo, las características morfológicas como el grosor de la corteza, el color o el número de agujas se solapan de tal manera que la identificación visual es casi imposible. es como buscar una aguja en un pajar. Esto demuestra la absoluta necesidad de emplear herramientas genómicas avanzadas para la certificación de semillas. Confiar únicamente en el ojo humano, incluso en el de un silvicultor con décadas de experiencia, ya no es suficiente. No si queremos gestionar el patrimonio genético de estos rodales con precisión y responsabilidad. Exactamente. Sin embargo, más allá de las apariencias o de si se ven iguales, el verdadero valor de estos híbridos se manifiesta en cómo reaccionan al estrés, que es donde los resultados del experimento en viveros se vuelven verdaderamente revolucionarios. Y ahí entramos directo al meollo del asunto, a la gran revelación climática de la investigación. Al cruzar los datos de crecimiento de los 15 meses de vivero con las condiciones bioclimáticas del lugar original de cada árbol progenitor, las cifras cuentan una historia muy clara. Una historia de adaptación. Así es. Resulta que el crecimiento promedio de las plántulas que venían de padres puros estuvo fuertemente asociado a su clima de origen. Mostraron un R² de 0.83. Que es una asociación estadística altísima. Altísima. En términos prácticos, para quienes nos escuchan, ese 0.83 significa que están genéticamente encadenadas a su código postal. O sea, necesitan su clima específico de origen para poder prosperar. Exacto. En contraste, las plántulas que venían de padres híbridos tuvieron una asociación mucho menor. Ellas bajaron ese R² a 0.70. Y esa diferencia es clave. Ese margen de diferencia, de 0.83 a 0.70, es oro molido en la biología. Es pura flexibilidad evolutiva. Significa que los híbridos no son tan esclavos del clima donde germinaron sus ancestros. Totalmente. Y ese R² de 0.83 en los puros, como decías, indica una adaptación local tan especializada que hoy en día se convierte en una gran vulnerabilidad ante un clima que está cambiando tan rápido. La reducción a 0.70 en los híbridos demuestra que tienen lo que llamamos una plasticidad fenotípica mayor. Toleran más cosas. Tienen un rango de tolerancia mucho más amplio. Y esto cobra una importancia monumental cuando miramos las variables climáticas específicas donde estos híbridos realmente sobresalen y toman la delantera. Porque no es que ganen en todo, ¿verdad? No, los datos no mostraron una superioridad híbrida general en absolutamente todos los frentes. No estamos hablando de árboles mágicos invencibles. Claro. Pero sí demostraron un crecimiento significativamente mejor bajo una condición crítica. Las temperaturas máximas extremas. Exactamente. Sobresalieron bajo las temperaturas máximas extremas del mes más cálido del lugar de origen de su progenitor. Los híbridos toleran mejor el calor extremo. Es decir, tienen una resistencia al calor severo que está oculta en su código genético. Y eso hoy en día vale muchísimo. Imagínate, mientras que el pino puro entra en estrés térmico, cierra sus estomas para no perder agua, detiene por completo su crecimiento o de plano colapsa durante una ola de calor, El híbrido aguanta. el híbrido soporta el golpe y sigue desarrollándose como si nada. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para el mundo real? Ahí está la gran pregunta. Tenemos un ecosistema gigantesco en Durango, donde los árboles están compartiendo genes silenciosamente. Están creando individuos que, aunque lucen idénticos a los demás por fuera, por dentro son biológicamente superiores para enfrentar los picos de temperatura récord que ya estamos viviendo. Así es. La pregunta obligada para ti como experta es,
¿Cómo se traduce esta ciencia tan fina en prácticas reales y útiles para quienes manejan la industria y estos bosques todos los días? La aplicación directa de todo esto recae en un concepto muy importante que denominamos silvicultura adaptativa. Silvicultura adaptativa. Exacto. Históricamente, los programas de mejoramiento forestal siempre se han obsesionado con mantener la pureza genética, Querían al mejor ejemplar de una sola raza, por así decirlo. seleccionando los mejores ejemplares de una sola especie pura, sí. Pero ahora, con la certeza científica irrefutable de que los híbridos naturales poseen estas combinaciones genéticas únicas que otorgan tolerancia a condiciones extremas, la perspectiva cambia por completo. ¿Tienen que cambiar las reglas del juego? Los silvicultores tienen ahora un argumento de peso, respaldado por datos duros, para integrar deliberadamente estas semillas híbridas en sus inventarios de plantación. Claro, se trata de diversificar el riesgo financiero y ecológico. Absolutamente. En lugar de plantar un bosque que sea 100% puro, pero que podría ser aniquilado por una sola temporada de calor sin precedentes, se introduce esta genética híbrida Una genética que ya fue aprobada por la misma naturaleza. para asegurar la resiliencia a largo plazo de la plantación. Y esto le da un giro completo a los proyectos de conservación y a la reforestación inteligente en todo el país. El análisis sugiere que utilizar de forma sistemática estos híbridos naturales de pino en México podría ser una opción muy viable. La clave para el manejo sostenible. Y para recuperar áreas perdidas. Totalmente. Permite establecer plantaciones en sitios marginales. Imaginemos áreas degradadas o zonas de transición ecológica donde las temperaturas han aumentado tanto que sembrar las especies puras tradicionales sería, literalmente, tirar el dinero y el esfuerzo a la basura, porque las plántulas puras morirían en la primera sequía fuerte. En cambio, los híbridos se convierten en la herramienta perfecta para volver a ocupar terrenos que ya dábamos por perdidos para la industria maderera. Y esto nos lleva a una aplicación final, pero vital, en la planeación forestal del futuro, que es el tema de las zonas semilleras. Cierto, el futuro de las zonas de donde se extraen las semillas. Estas zonas son delimitaciones geográficas basadas en climas homogéneos, que nos dictan con precisión de dónde a dónde podemos mover semillas con la seguridad de que las plantas van a sobrevivir en su nuevo hogar. Son como el mapa de ruta para plantar de forma segura. Exacto. Pero el enorme desafío que enfrentamos hoy es que los modelos climáticos proyectados hacia el año 2030, que ya está a la vuelta de la esquina, indican que las distribuciones de estas zonas van a sufrir desplazamientos muy drásticos. El mapa va a cambiar. Las áreas con climas templados se van a reducir drásticamente o van a tener que migrar hacia mayores altitudes en las montañas. O sea, si los silvicultores siguen plantando en el 2026 o 2028 con las reglas geográficas de hace 20 años, corren un altísimo riesgo de mala adaptación. Un riesgo enorme de perder bosques enteros en futuras reforestaciones. Por eso entender a fondo esta genética y la asombrosa tolerancia térmica de los híbridos naturales nos permite rediseñar estas zonas semilleras, Hacer nuevos mapas con una visión de futuro. anticipándonos al clima proyectado del año 2030 en lugar de reaccionar con pánico cuando ya sea demasiado tarde. Es una carrera contra el tiempo, sin duda, pero es fascinante ver cómo el propio bosque ya nos lleva ventaja en esa carrera. La naturaleza siempre va un paso adelante. Al recapitular el enorme volumen de información que acabamos de desmenuzar hoy, creo que la gran lección es clara. La naturaleza no es un museo estático que debemos conservar congelado. La hibridación natural en la Sierra Madre Occidental no es un error biológico, no es un fallo en el sistema. Es un mecanismo de supervivencia pura. Exactamente. Es un sofisticado mecanismo que dota a los pinos mexicanos de herramientas nuevas, como esta increíble resistencia a temperaturas extremas, para enfrentar los desafíos climáticos brutales y garantizar el futuro de la industria y del ecosistema. Así es, y creo que para nuestra audiencia, en un mundo saturado de información y de noticias ambientales alarmantes, este nivel de conocimiento nos demuestra algo muy esperanzador. ¿Qué sería? Nos demuestra que las soluciones a grandes problemas globales, como el cambio climático, a menudo ya están siendo probadas y perfeccionadas por la propia naturaleza allá afuera. Los ecosistemas tienen mecanismos internos de ajuste sumamente poderosos. Solo hay que saber observarlos. Exacto.
La clave está en nuestra capacidad para observar con rigor científico, medir estas variaciones con precisión y tener la humildad suficiente para adaptar nuestras prácticas industriales a las lecciones que la evolución misma nos da. Y esa capacidad de adaptación nos lleva a un terreno aún más provocativo para reflexionar antes de irnos. Esto plantea una pregunta importante para todos. A ver, Si los árboles, los bosques mismos, están cruzando activamente las fronteras de sus especies para sobrevivir a un clima cada vez más cálido, ajá. ¿deberían nuestros esfuerzos globales de conservación dejar de obsesionarse con proteger única y exclusivamente a las especies puras? Es un gran punto. Quizás el futuro de nuestros bosques, de nuestra industria maderera y del aire que respiramos dependa de abrazar y proteger a estas complejas y resilientes mezclas genéticas. Tal vez los híbridos son los verdaderos herederos del planeta. Es una reflexión fuertísima que desafía cómo vemos la conservación tradicional. Con esta idea tan profunda cerramos el análisis de hoy. Nos despedimos con muchísima calidez, invitando a nuestra audiencia que sigan sintiendo curiosidad por el mundo natural que nos rodea, que nunca deja de sorprendernos. Hasta la próxima inmersión a fondo.